Hola familia, ¿cómo están? Buenas noches. Estoy feliz otra vez de poder compartir la palabra de Dios con todos ustedes. Dios es bueno, el día de hoy vamos a estar entrando a una nueva temporada y básicamente es el Evangelio explicado. Queremos en realidad profundizar en el libro de Romanos y yo también quisiera dar el día de hoy una introducción de la temporada, en otras palabras, una introducción del libro de Romanos, que podamos ver un poquito más panorámicamente el libro. ¿Y por qué queremos como iglesia y creemos que Dios quiere decirnos algo a través de este libro? En realidad, el libro se centra en el Evangelio. El libro de Romanos precisamente es ese poder de Dios para salvación de todo aquel que cree, ¿verdad? Eso es lo que dice Pablo en el libro de Romanos. Y ese poder de salvación realmente todos nosotros lo necesitamos. Necesitamos aprender a vivir bajo ese poder de Dios, ¿verdad? Primero a recibirlo, pero luego también a aprender a vivir bajo el poder de Dios. Es el poder de Dios para salvación. Dios es bueno, así que vamos a entrar un poquito a esta carta, a profundizarla un poco más. Esta carta es muy favorita a través de la historia. Muchos avivamientos han comenzado a través de este libro. Podemos hablar, por ejemplo, de Agustín de Hipona, que era básicamente un teólogo, filósofo de la antigüedad. Este cristiano influenció tremendamente a través de la historia, más de 2000 años casi de su influencia a través de sus estudios de la palabra de Dios. La historia dice de que él se convirtió a pesar de haber sido un hombre muy pecador, muy promiscuo sexualmente. Él en realidad fue tocado por la palabra de Dios cuando él escuchó a un niño decir tole legue, era como una canción, ¿no? Y esta canción era como que anda y lee, anda y lee. Así que cuando él fue y regresó a casa y consultó el texto de la palabra de Dios, él se encontró con este texto de Romanos, el capítulo 13, que fue lo que impactó su vida. Andemos como de día honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis, dice, para los deseos de la carne. Y eso es lo que tocó su corazón. Dice que vio que obviamente no podía vivir de esa manera, fue transformado y fue realmente uno de los líderes cristianos más influyentes a través de todas las edades, todas las eras. Él vivió en el año 300, más o menos 50 y hasta el 400, un poco más, y en realidad tocó la vida de mucha gente. Es decir, el libro de Romanos cambió su vida y también él influenció sobre otro hombre grande de Dios que fue Martín Lutero. Martín Lutero fue el gran reformador. Él también vivía una vida en pecado a pesar de ser un sacerdote. Dice que él quería dejar el pecado, no podía hacerlo y vez tras vez se iba y se confesaba, todos los días se confesaba, pero en realidad él se encontró con este texto en realidad de Romanos que decía, el justo por la fe vivirá. Y un poquito de su historia podemos leer aquí. Finalmente meditando día y noche por la misericordia de Dios, yo, dice Martín, comencé a entender que la justicia de Dios es aquella a través de la cual el justo vive como un regalo de Dios por fe. Con esto yo me sentí como si yo hubiese nacido de nuevo por completo y que hubiese entrado al paraíso mismo a través de las puertas que habían sido abiertas ampliamente. Martín influenció toda Europa, hubo un avivamiento tremendo, se abrió la escritura, él estuvo traduciendo también las escrituras, fue tremenda la influencia y cómo Dios tocó a este hombre a través precisamente también de este libro. Inclusive él hace un estudio del libro de Romanos que influencia también en otra persona de la historia que se llamó John Wesley, él un gran predicador. Y cuando la historia dice que John Wesley asistió a una reunión en la iglesia el 24 de mayo de 1738 y escuchó al líder leer el prefacio del comentario de Lutero sobre el libro de Romanos,
Más tarde contaba sobre la experiencia de esa noche. Y aquí dice John Wesley, mientras él describía el cambio que Dios obra en el corazón a través de la fe en Cristo, pude sentir una extraña calidez en mi propio corazón. Sentí que confiaba en Cristo y en Cristo solamente para mi salvación. Y una seguridad me fue otorgada de que Él se había llevado mis pecados y que me había salvado de la ley del pecado y de la muerte. John Wesley había tenido algunas también experiencias donde había visto a cristianos mantenerse firmes frente a dificultades. Él estaba yendo en un barco y hubo una tormenta tan difícil, tan recia, que de pronto él se fue a esconder por el temor en su habitación del barco, pero vio cómo es que los moravos, los cristianos de Moravia, estaban en el mismo barco cantando alabanzas al Señor y permanecían firmes, confiados en Dios. Y él dijo, ¿cómo es posible que ustedes pudieran mantenerse así de confiados y cantando en medio de esta tormenta? Y eso fue algo que también tocó su corazón. Y luego se encontró con el libro de Romanos y fue transformado también por el Señor a través de Romanos. Ahora, hablar un poquito del libro de Romanos es hablar también de su contexto, un poco de la historia para poder entender este libro. Pablo no necesariamente es el que inició la iglesia en Roma, y la verdad es que no se sabe quién la llega a fundar. Algunos dicen que Pedro, otros dicen que Pablo, pero es que básicamente es porque ellos llegan a morir en Roma, pero no necesariamente ellos llegan a fundar. ¿Ok? Recordemos de que Pablo era el apóstol hacia los gentiles y Pedro hacia los judíos, eso dice Pablo. Pero también nosotros vemos de que el Imperio Romano tenía su capital precisamente allí, en Roma. Y esta ciudad estaba más o menos llena de 1 millón de personas aproximadamente. Se sabe a través de la historia que tenía por lo menos unas 20 sinagogas. Cada sinagoga podía ser compuesto a partir de 10 judíos a más. Así que más o menos ya habían habitantes judíos allí, habían esclavos, habían soldados, estaban también lo de la nobleza, estaba allí precisamente la sede del imperio, ¿no? Donde estaba el emperador. Ahora, sabemos también por la historia que Pablo tenía en el corazón ir hacia Roma, ¿verdad? Porque él quería predicar la palabra de Dios allí. Así que más o menos este es el contexto. Lo que sucedió también por el emperador Claudio es de que él despide, vota a todos los judíos de Roma, pero luego de 5 años, luego otra vez los hace volver. Y cuando vuelven ahí, porque incluso salen, los judíos cristianos salen de ahí, incluso cuando regresan otra vez estos judíos cristianos a la iglesia que estaba en Roma, porque se abre 5 años después esa posibilidad, encuentran de que esta iglesia había sido ya como que contaminada con muchas cosas de los gentiles, con muchas, de pronto, costumbres que no eran cristianas específicamente. Así que Pablo manda esta carta como para también hacerles a toda la iglesia, tanto judíos como gentiles, entender claramente lo que es el evangelio, claramente lo que es el poder de Dios. Ahora, quiero leer un texto de la palabra aquí en Romanos capítulo 1, versículo 16. Dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Entonces, el evangelio son las buenas noticias de salvación para todo aquel que cree. Ahora, y de eso queremos hablar durante todas estas semanas, porque Pablo menciona en este texto que es el poder de Dios. Y como les decía al inicio, necesitamos el poder de Dios. Necesito el poder de Dios específicamente en momentos como ahora, que estamos viviendo una incertidumbre tremenda de política económica, de salud tremenda en nuestro país. Me entero de que esta semana que ha pasado ha sido la semana donde más muertos ha habido en toda la historia de esta pandemia. En realidad es una dificultad
tan terrible que estamos pasando aún como peruanos, pero, y no solo como peruanos, es a nivel mundial en realidad, pero estamos viendo qué es lo que está pasando y necesitamos del poder de Dios. Necesitamos de este evangelio, de estas buenas noticias cuando muchas malas noticias solamente están llegando. Y hablarte un poquito de lo que habla la carta, básicamente es el evangelio que revela, perdón, la justicia de Dios. También que crea una nueva humanidad que cumple la promesa de Dios a Israel. Dios cumple su promesa al pueblo de Israel y el evangelio finalmente termina unificando a la iglesia, tanto judíos como gentiles. Ahora, necesitamos aprender a leer este libro de Romanos porque el Señor va a revelar precisamente el secreto para una vida llena y abundante del Espíritu Santo, para una vida llena del poder de Dios para cada uno de nosotros. A veces solamente entendemos que la salvación es para cuando nosotros morimos y vamos a estar delante de la presencia de Dios. Pero no solamente es eso, la salvación es mucho más grande que eso. La salvación te hace entrar en el reino de Dios y el reino de Dios tú puedes entrar desde esta vida, desde esta noche, desde este momento, si tú realmente crees en lo que el Señor Jesús hizo en la cruz del Calvario. La salvación es por fe, amén, por fe a través, perdón, por gracia a través de la fe. Así que vamos a tener algunas preguntas. En Romanos se hacen como 85 preguntas más o menos cuando tú lees esta carta. Y yo quiero también llevarte algunas preguntas que he elaborado para poder profundizar un poco en este libro. El primer punto aquí, la primera pregunta es, ¿soy injusto? ¿Soy injusto? ¿Qué es lo que dice Romanos a través de nuestra propia injusticia? Romanos capítulo 2, el versículo 21 en adelante, dice: tú que predicas no se ha de hurtar, que no se ha de hurtar, hurtas. Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. Tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio. Tú que te jactas de la ley con infracción de la ley, deshonras a Dios. Y otro texto también que dice en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Fíjate aquí, Pablo está poniendo un punto claro a todos aquellos que están leyendo esta carta o escuchando cuando se las leyó, posiblemente Febe, ¿no? Dice ahí en la historia de Romanos, posiblemente leyeron el texto de esta carta y de pronto se encontraron con esto, ¿no? Tú que dices que no se ha de hurtar, hurtas. Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. En otras palabras, los está confrontando con el estándar de Dios, con ese estándar de Dios que no necesariamente es nuestro estándar, porque cuando, perdón, cuando nosotros nos vemos en el espejo, nosotros vamos a decir, yo soy justo, yo soy bueno, por favor, anda preguntando a toda la gente y como saben, muchas veces preguntamos eso en la universidad, en las calles, cuando también evangelizamos y preguntamos, ¿realmente te consideras una buena persona? Y la gente, la gran mayoría te responde, sí, por supuesto que sí, porque frente a su estándar, obviamente yo voy a decir, yo soy bueno. Si te comparas con Hitler, vas a decir, obviamente eres bueno, ¿no? O con el más grande narcotraficante o ladrón, y tú dices, no, pues yo no soy así. Y obviamente yo soy bueno. Pero cuando te comparas a la palabra de Dios, te vas a dar cuenta de lo que Pablo dice. Tú que dices que no se ha de robar, ¿robas? ¿Alguna vez, y esa es la pregunta que cada vez nosotros hacemos, has mentido? ¿Alguna vez en tu vida? ¿Cuántas veces lo has hecho? Piénsalo. ¿Más de 50 veces habrás mentido en toda tu vida? ¿Cuántas veces habrás robado, aunque sea algo pequeño? Y entonces, ¿por qué dices tú que dices que no se ha de robar, robas? Tú que dices que no se ha de mentir, mientes. ¿Y por qué Pablo dice tú que dices? Porque precisamente Dios nos ha dado conciencia y la conciencia grita en nosotros mismos. Nosotros mismos decimos, eso está mal. A veces cuando vamos a hacer algo malo, tu corazón está latiendo fuerte, la conciencia está diciendo, no está bien, no está bien. Y a veces acá algunas personas callan su conciencia y obviamente simplemente siguen haciendo lo malo y pueden hasta matar a sangre fría, no se sienten mal. Pero en otras palabras, la conciencia ha sido dada por Dios para que cada uno de nosotros sepamos discernir entre lo bueno y lo malo. Y ahí es donde Pablo dice, ¿tú qué dices?
que esto no se ha de hacer, ¿por qué lo haces? Y eso es lo que muchas veces nos preguntamos. Yo no quiero deshonrar a Dios, pero ¿por qué lo hago? Porque hay una naturaleza de injusticia en cada uno de nosotros. Y allí es donde Pablo dice lo que les leí, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Es decir, no hay ningún justo, dice en Romanos también. No hay uno solo, no hay quien haga lo bueno, todos han pecado. Es que no hay un ser humano que se pueda parar y decir, yo no he pecado jamás. Y es precisamente por esta razón que el Señor Jesús vino a esta tierra, porque Él realmente como justo pudo cumplir la ley y pudo decir realmente que Él no había pecado. Y la muerte, porque la paga del pecado, dicen Romanos, es la muerte, no pudo enseñorearse de él, así que él se levantó de los muertos y nos dio la victoria. Así que, ¿qué es lo que quiero establecer en este punto y lo que Pablo quería establecer en este punto en el libro de Romanos? Es que todos los seres humanos, por naturaleza, tenemos una inclinación al pecado y somos injustos. Así que necesitamos justicia. ¿Cómo podemos entonces, si todos tenemos esta inclinación, cómo podemos nacer de nuevo? ¿Cómo podemos, en otras palabras, ser justos? Y ahí es mi segunda pregunta. ¿Has nacido de nuevo? Romanos capítulo 10, versículo 8 al 10, dice, ¿más qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces, si crees, si tienes fe, entonces puedes entregar tu vida al Señor Jesucristo. Si tú le entregas tu vida al Señor Jesucristo, entonces realmente podrás nacer de nuevo, podrás ser salvo, que es lo que está diciendo en Romanos el apóstol Pablo. Y es ese poder que viene para poder cambiar tu propia naturaleza. Es decir, estamos viendo en el primer punto en que todos los seres humanos son injustos, es decir, tienen una naturaleza. Así como cuando nosotros decimos, tú eres un ser humano. Tú eres, en otras palabras, tienes la naturaleza de ser un ser humano, no somos animales. Esa naturaleza no puede cambiar así nomás. Yo no puedo mañana decir, ya no quiero dejar de ser humano y cambio mi naturaleza. No, no es así. Por más que ahora nos estén vendiendo que podemos ser lo que queremos ser, no necesariamente podemos cambiar de naturaleza. Y así Pablo, hablando espiritualmente, nos dice que tenemos una naturaleza. La inclinación hacia el pecado se llama injusticia. Y esa naturaleza nos hace hacer lo que no queremos hacer, sobre todo los que queremos honrar al Señor, ¿verdad? Entonces aquí es donde Pablo establece un punto y dice, ¿podemos cambiar la naturaleza? Sí, solamente el Señor Jesús puede cambiar esa naturaleza, hacer un milagro. Y ahí es donde dice, cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Y esta es la palabra de fe que predicamos, porque lo que está diciendo es, la fe tiene que venir del corazón y tiene que confesarse con la boca. Si todos queremos entregar nuestra vida al Señor, si quieres nacer de nuevo, si quieres ser cambiada la naturaleza, el Señor ya nos dijo en su palabra cómo poder hacerlo. ¿Cómo lo podemos hacer? Cuando nosotros ponemos nuestra fe en el Señor Jesucristo y dice, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Entonces, con la boca y con el corazón. Porque dice aquí, nuevamente lo leo, con el corazón se cree para la justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces el Señor quiere que cada uno de nosotros sea salvo, pero con una fe que viene del corazón, no con una fe que viene solamente de la mente. Muchas veces he preguntado, tú sabes que Jesús es el Señor y dicen, sí, claro, Jesús es el Señor. Y cuando le pregunto a taxistas y todo, antes obviamente de la pandemia o en este tiempo, ¿alguna vez tú has escuchado que Jesús es el Señor? Y me dicen, sí, claro que sí. Pero lo saben mentalmente, porque si tú supieras verdaderamente qué cosa es que Jesús sea tu Señor, Señor significa amo, significa dueño, el que dice lo que tú debes de hacer. Y si realmente tú dices que Jesús es el Señor, puedo yo haberlo escuchado, pero si yo le pregunto, ¿Jesús es tu Señor? Y te dicen, sí, sí, claro que Jesús es mi Señor, porque se ha vuelto solo un cliché, se ha vuelto solamente un título, pero no necesariamente han profundizado en lo que significa esto. Aquí para salvación, tú necesitas confesar que Jesús es el Señor, pero porque lo crees con todo tu corazón.
Es decir, has entregado al Señor tu vida y puedes decir, sí, Jesús gobierna todas las áreas de mi vida, todo mi ser lo gobierna. Yo no estoy haciendo nada de lo que Él no quiera porque Él es mi Señor, Él es mi amo, Él es mi dueño, Él es el que dice lo que yo tengo que hacer. Entonces ahí es donde hay un cambio, donde tú puedes nacer de nuevo, cuando tú lo confiesas porque hay una fe en tu corazón que así lo cree y así ha decidido vivir por siempre. Entonces Jesús tiene que ser tu Señor y si crees que el Señor se levantó de los muertos, se lo levantó de los muertos. Entonces, si tú crees que Él resucitó, en otras palabras, si tú crees que la muerte en la cruz del Calvario fue para pagar tus pecados y que resucitó para poder darte vida en abundancia y lo crees con todo tu corazón, la Biblia dice que eres salvo, naces de nuevo. Hay una nueva oportunidad, naces de nuevo, o sea, haces lo que sería imposible, como les dije hace un momento, cambiar de naturaleza. Yo no puedo dejar de ser hombre para hacer otra cosa, y así es donde la Biblia dice que hay un cambio de naturaleza en el espíritu. La Biblia dice de que nosotros nacemos de nuevo y tenemos una tendencia, ya no a pecar, sino a vivir justamente, a vivir en santidad. Dice la Biblia que ahora podemos decidir entre el bien y el mal, porque nosotros hemos entregado nuestra vida a Cristo. Antes de entregar tu vida a Cristo, solo decidías por el mal porque eras esclavo del pecado. Pero hoy que has entregado tu vida a Cristo, puedes decidir porque eres libre. Por eso es que dice la Biblia que presentes tu cuerpo como un sacrificio vivo, santo, agradable para el Señor, que es tu culto racional, porque ahora eres libre de escoger si vas a obedecer o no al Señor. Así que esto es lo que quiero decir en mi segundo punto. Si has nacido de nuevo es porque solamente has entregado tu vida al Señor por la fe, porque la Biblia dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Así que la justificación, es decir, que el Señor te imputa justicia, dice, tú eres justo, lo hace de forma gratuita. Es gratuita, pero ojo, le costó todo a Jesucristo. No te olvides de esto. Y mi siguiente punto 3 es, eres salvo, el día del juicio podrás ser condenado. ¿Alguna vez te has puesto a pensar si en el día del juicio final tú serás condenado? Romanos 8.1 dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Romanos 8.33, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. No hay ninguna condenación si has nacido de nuevo. Romanos, el libro de Romanos nos enseña que no hay ninguna condenación. Así que Dios no te va a condenar si tú has entregado tu vida al Señor y has puesto tu fe en el Señor Jesucristo. ¿Cómo sabes si has puesto tu fe en el Señor Jesucristo? Pues mírate en un espejo solamente y ve cómo está tu vida espiritual. Y el espejo tiene que ser la palabra de Dios. Si es que tú dices, bueno, ¿sabes qué? Yo no sé, porque a veces te preguntan y tú dices, yo no sé si yo cuando muera voy a pasar el juicio. Obviamente yo quiero pasar el juicio y entrar al cielo, pero yo no sé si voy a pasar o no. Muchas personas de su buen corazón te dicen esto porque no conocen la palabra, porque cuando conocemos la palabra, en este caso el libro de Romanos, nos enseña claramente de que si tú has puesto tu fe en el Señor Jesucristo, entonces el Señor te ha declarado justo, te ha declarado santo, te ha limpiado con su sangre completamente. Amén. Y podemos tener esa fe de salvación y estar completamente seguros que no va a haber condenación para mí, porque yo he puesto mi fe en el Señor Jesucristo. Entonces los que no andan conforme a la carne y conforme al Espíritu, y luego dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios te ha escogido. Si tú has entregado tu vida al Señor, entonces te das cuenta que Dios te ha llamado, Dios te ha justificado, Dios te escogió, Dios te salvó. Y entonces puedo estar tranquilo. Puedes respirar y decir gracias, Señor. Gracias por lo que tú hiciste por mí. Entonces, ¿por qué estudiar el libro de Romanos? Porque necesitamos en las circunstancias que estamos viviendo entender que podemos vivir bajo el poder de Dios. Si tal vez tú nunca has entregado tu vida al Señor, tú nunca has nacido de nuevo, tú todavía tienes dudas si el Señor te ha aceptado o no, déjame decirte que el día de hoy puede ser el día de la salvación para tu vida.
Puede ser el día en que tú renuncias al pecado para entregar tu vida al Señor, porque la persona que decide por alguien también le está diciendo no a otras cosas. Es decir, si yo me casé, yo dije sí a mi esposa y también le dije no a todas las mujeres del mundo. Si tú dices sí a Cristo, le estás diciendo no al pecado. Si tú decides así, de esa manera, y pones tu fe en el Señor, en que lo que Él hizo en la cruz fue para limpiar tus pecados, pagó tu precio y al resucitar el día de hoy te quiere dar vida en abundancia. Y tú dices, yo quiero esa vida eterna. Yo quiero entrar en ese reino de Dios, en que Dios sea mi rey, mi amo, mi dueño, mi Señor. Y si tú quieres eso, entonces el Señor quiere darte ese poder de salvación, si tú crees. Si ese es tu caso, entonces cierra tus ojos y vamos a orar juntos y vamos a hacer que tú te arrepientas y no solo lo confieses, sino que lo creas con todo tu corazón. Si en realidad tú lo crees y quieres entregarte al Señor, entonces hagamos esta oración. Cierra tus ojos conmigo y oremos. Señor Jesús, dile al Señor, Señor Jesús, en esta hora yo me arrepiento de todos mis pecados. He decidido por ti. He decidido entregarme a ti. He decidido de que tú seas mi Señor, mi amo, mi dueño, el que diga lo que yo tengo que hacer. Me rindo a ti y en realidad te confieso como mi Señor y mi Salvador. Gracias por haber muerto por mí y gracias por haber resucitado. Lo creo con todo mi corazón, porque eso me da vida eterna. Gracias, Señor. Amén. Y amén. Amén. Pero no solamente eso, sino que también a partir de hoy en adelante, nosotros necesitamos conocer más a Dios, porque la salvación no queda ahí nomás en hacer una oración, sino que tenemos que aprender a vivir en el poder de Dios, y de eso se trata esta temporada. Tenemos que aprender a vivir bajo su poder. Necesitamos aprender a desechar ese temor que posiblemente viene, porque la Biblia dice que el amor perfecto echa fuera todo el temor. Y el amor perfecto fue manifestado en la cruz del Calvario, nos habla también en Romanos, y ese amor perfecto entonces va a quitar todas estas incertidumbres que tenemos de lo que no sabemos qué va a pasar con el nuevo presidente, no sabemos qué va a pasar con la economía, no sé qué va a pasar con la salud, no sé si me voy a contagiar, no sé si voy a morir, no sé qué va a pasar. Si no sabemos y estamos en esa incertidumbre, sí podemos estar completamente seguros de que Dios nos llena con su poder y podemos caminar no como los que no conocen a Dios, sino podemos caminar en luz, en paz, sin temor. Y eso es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Si tal vez estás pasando esas incertidumbres, estás pasando la prueba de una enfermedad en ti o en tu familia, el día de hoy Dios quiere llenarte del poder de salvación, del poder de Dios, de ese poder del que no se avergonzaba Pablo, para poder enfrentar estos días y levantarte, sacudirte del pecado y saber que nada, como dicen Romanos, te puede separar del amor de Dios. Así que si eso está pasando en tu vida, si hay incertidumbre, entonces vamos a hacer una oración para echar fuera todo este temor y levantarnos nuevamente y seguir al Señor. Vamos a cerrar nuestros ojos, tú que estás viendo este video. Señor bendito, venimos delante de ti reconociendo nuestra incertidumbre, nuestra debilidad y nuestros temores. Pero queremos desechar esos temores y tomar el poder tuyo del Evangelio, tomar ese poder de Dios para todo aquel que cree, para caminar en fe, para sacudirnos del pecado que nos asedia, Señor, y poner nuestra otra vez mirada en ti, Señor. Vamos a correr nuevamente la carrera que tenemos por delante con el poder de Dios, Señor. Gracias por tu palabra, gracias por el ánimo que nos das. Entramos en esta nueva temporada y te pedimos que abras nuestro entendimiento para comprender con todos los santos, como dice tu palabra en Romanos, cuán ancho, cuán alto, cuán profundo es tu amor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Familia, sigamos adelante confiando en el Señor que nos ha dado de ese poder de salvación. Que Dios te bendiga. Nos vemos.